Somos Noticias, así se llama el informe que SECODAP presenta todos los años, y en esta ocasión lo estamos conversando con Fernando Pereira, uno de los fundadores de SECODAP, además orientador y educador. Fernando, hablábamos de la diáspora, de la cantidad de maestros que se han ido, hablamos de familias que agarran a sus hijos y los dejan de llevar a las escuelas y estudiar porque se van por la frontera. La situación que nos estamos viviendo es muy dramática, nunca lo habíamos visto. De hecho, pues ya sabemos cuál es la respuesta de muchos países en torno a esto. Pero me hacías referencia a que Naciones Unidas ha llamado a los niños que se quedan aquí mientras sus padres van en busca de mejor destino, los niños dejados atrás. Vamos a hacer referencia a eso porque tiene cifras importantes que darnos. Sí, en el informe reseñábamos 4.444 niños, también al menos una muestra correspondiente a las escuelas de Fe y Alegría a nivel nacional. Es un dato que tomamos de Fe y Alegría, que indican justamente esos estudiantes que la mamá, el papá o ambos se fueron y se quedó con la abuela, con una tía, el hermano mayor, en algunos casos incluso vecinos, conocidos, ¿no? ¿Y por qué lo relacionábamos con el informe, Alba Cecilia? Porque mencionábamos, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, mencionaba en la presentación del informe que un porcentaje de esos muchachos quedan al garete, con poca supervisión, muchos de ellos quedan ahí en un limbo muy cercano de la calle, pues ya se fáciles quedan de captar por estas con una bandas. Abuelita a veces muy mayor, a veces enferma, y entonces quedan expuestos estos muchachos justamente a ser víctimas de la violencia por los sectores donde viven, y también a involucrarse justamente en actividades relacionadas con ese circuito de violencia que los va a llevar a ser parte de ese fenómeno, ¿no? Entonces, tanto desde ese punto de vista o desde SECODAP estamos haciendo mucho énfasis en el acompañamiento emocional a esos niños que se quedan, a esos estudiantes, al maestro, darle herramientas de cómo trabajar con esos muchachos, ese duelo migratorio. La parte emocional. Claro, todo, porque ¿verdad? es ese niño que de repente entiende que papá o mamá se fueron porque que se están sacrificando, quieren lo mejor para nosotros, nos van a mandar una remesa que nos va a permitir comer, comprar los libros, pero emocionalmente hay una sensación de abandono, de orfandad, de alguna manera emocional, de sentir, bueno, que papá y mamá no están que se refiere sin duda alguna en el aprendizaje, para contarle el problema que tuve en la escuela, para decirle que tengo una preocupación, para el beso de las buenas noches o para que te lean un cuento. Entonces ya no es solo la dificultad de nutrición, de educación, de protección, sino también el derecho básico que tiene todo niño a crecer con su familia y a recibir los cuidados, el amor y la atención de su familia, lo que en este caso está quedando en peligro, ¿no? Claro. Cuando hay un desconocimiento, Fernando, por parte del Estado, de las políticas del Estado en relación a esto, que son derechos humanos de los niños, cuando hay un desconocimiento de que hay una migración importante, cuando se dice, no, eso no es así, nosotros estamos devolviendo en un avión a la cantidad de personas que se han ido y ya estamos volviendo a ser la misma Venezuela de antes, cuando no se asume la responsabilidad de un niño que queda a la buena de Dios, como dices tú, o quizás a la buena del diablo, porque lo capta para la parte mala de esta crisis. ¿Cómo se manejan organismos como ustedes? O sea, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa con un informe como este? ¿Lo recibe el gobierno? ¿Los llaman? ¿Se sientan? ¿Alguien del Ministerio de Educación dice, cónchale, vamos a ver qué pasa aquí? Porque estas cifras que nosotros no manejamos, porque SECODAP me entrega una cifra y yo no hago caso omiso, mejor dicho, de esta situación? Hasta ahora no nos han llamado y nunca los han llamado. No sabemos si habrán tomado nota de lo que esté allí, pero como
bien señalas, desconocer esa realidad implica o lleva como consecuencia que en la escuela tengamos esos muchachos que no son uno ni dos, sino que son miles en todo el país, y que no tengamos una política clara que ya deberíamos tener en el Ministerio de Educación, por ejemplo, para el seguimiento y la atención a esos niños. En cada parroquia deberíamos tener, con los consejos de protección del niño, los consejos de derechos de la LONA, como los llama la gente, ya deberíamos tener enlaces para estarle haciendo un seguimiento a esos muchachos en cada parroquia, ¿verdad? Cómo están yendo a clases, no se están ausentando, no están manifestando signos de agresión, de maltrato, las personas con las que se están quedando los están cuidando y atendiendo adecuadamente. En el aula, cómo atender esas situaciones cuando un niño se pone a llorar, de repente está triste, aislado, cómo el docente puede orientar. Son niños pequeños, Fernando. De todas las edades, Alba, Cecilia, que estamos hablando de un fenómeno que va desde preescolar hasta el bachillerato, y ya no estamos hablando como en un momento se podía pensar de colegios privados, de las principales capitales del país, de sectores de clase media alta, que son los que están preparando viajes para irse. Estamos hablando de escuelas de sectores populares, que son los que están pasando trabajo y que están saliendo por la frontera. Y que son los que no cuentan con esos recursos o profesionales de orientación, y que deberíamos tener psicólogos, terapias que permitieran abordar, ¿verdad? Reconocer la situación que se está dando. No vamos a hacer un juicio político si tú eres Ministerio de Educación, claro, de las reconocer causas. Para actuar. Reconocer para actuar, y que esos muchachos, como tú decías, no nos engrosen los niños que entonces sus padres migran y ellos migran a la calle, ya migran de la escuela a la calle porque de repente quedaron en condiciones no adecuadas, no óptimas, papá o mamá no le ha ido tan bien por allá, no ha podido mandar lo que iba a mandar, y entonces la situación, en vez de mejorar, empeoró ya con las dificultades que teníamos, y podemos encontrarnos a esos muchachos deambulando en las calles o en una plaza o en un bulevar, ¿no? Entonces, tomar conciencia de ese fenómeno para poder actuar y tomar medidas en medio de la emergencia que vivimos. Claro, sin duda alguna. Yo quiero volver a retomar un momentico, Fernando, las cifras de violencia en el caso de los niños que han fallecido, niñas, adolescentes, en el caso de lo que es violencia como tal, pues. Incluso cuántos casos no hemos visto de pequeñitos que dejan la vida en medio de un enfrentamiento en un barrio, en una zona popular. Quiero preguntarte acerca de la política de desarme. ¿Qué pasa allí? ¿El informe refleja algo de esto? La política de desarme que el gobierno tendría que estar implementando y que pareciera que no existe. Sí, de hecho en el informe casi 70 niños reflejamos allí pierden la vida, menores de 4 años, ¿no? O sea, son criaturas que estaban pues pasando o sentados en su casa o en el pasillo o en la puerta, y una bala les quitó la vida. La mayoría de esas muertes, como bien señalas, son por armas de fuego, son por municiones, lo cual indica que las políticas del Estado no están funcionando, no están dando resultados, porque si el desarme se estuviera realizando de la manera idónea, pues la mayoría de esas muertes que están ocurriendo justamente por armas de fuego que están ilegalmente en las comunidades y en la calle, disminuiría ostensiblemente el número de muertes violentas, y que el que se sigan presentando y la frecuencia con la que se están dando, y que tengamos 3 niños o adolescentes que diariamente son al menos
3 son asesinados en el país, indican que el desarme no está funcionando y que como política ahí sigue habiendo un gran déficit, porque ciertamente como sociedad hay que hacer un desarme, otros países lo han hecho, no hay otra vía de bajar los niveles de violencia que no pase por el control del número indiscriminado de armas que hay en la población civil, pero eso no se está dando ni está teniendo los resultados que se habían dicho. Vamos a hacer la pausa, ya venimos después de estos comerciales que tenemos preparados para ustedes, venimos con la parte final de esta entrevista con Fernando Pereira, fundador de SECODAV, desde aquí, desde Bellomonte, Caracas, Venezuela. Ya venimos.